Hola papá, Hola, hola, ¿qué tal, hijo? ¿Cómo va? muy bien, ¿cómo estás? Bien, contento de que empieza la época de retomar mi contacto con YouTube, que estuve un poco distanciado, viajando, ya sabes, Sí, un claro. poco visitando México, que hacía tanto que yo no estaba, Ah, sí, y muy bien. ahora de vuelta trabajando un poquito con las cosas que uno fue dejando pendientes y forzado a dejar pendientes. Bueno, aquí estamos de nuevo saludando a todos entonces por el nuevo año, primera grabación del 2022. Aquí vamos. Bueno, te cuento de qué pensé que habláramos un poquito hoy. Ah, Dale. hace un par de días publiqué en mis redes una frase, como suelo hacer, pero particularmente esta frase tuvo mucha repercusión. Por alguna razón, ¿Mm? quizás sea una de las razones una de las cosas que tengamos que pensar. La frase era sobre el rechazo, ¿sí? Y generó, bueno, muchas vistas y muchos comentarios en las redes y me parece que podemos partir de ahí como para pensar un poco sobre eso. Te leo la frase exactamente, ¿sí? Dale. La frase dice así: ¿qué significa ser rechazado? Significa, claro está, no ser elegido. La clave está en comprender que el rechazo del otro no habla de mí, sino de él. Habla de sus gustos y preferencias, no de mi capacidad para ocupar ese lugar. Me pareció que era un tema interesante para que charlemos y tal vez extendamos un poco el tema del rechazo. A mí me parece buenísimo, en realidad yo creo que tanto interés como bien intuís debe significar que es un tema importante, interesante, es un tema que le preocupa a mucha gente o es un tema que ocupa una determinada cantidad de tiempo de su devenir cotidiano, ¿no? Así que, ¿por qué no ocuparnos de eso, ¿no? A mí en lo personal no me sorprende que despierte tanto interés. Sin embargo, lo que digo siempre es que, aunque parezca mentira, los que trabajamos en comunicación, los que estamos trabajando con gente y compartiendo ideas, muchas veces no tenemos el pálpito adecuado para saber qué es lo que en realidad a la gente le preocupa y qué es lo que no, ¿no? Nos ha Mm. pasado muchas veces, a mí por lo menos me ha pasado muchas veces, pensar que poníamos un video y pensar, este video le va a importar a todo el mundo, y después no había demasiado interés. Y al revés, ¿no? Algún video que publicamos porque a nosotros nos interesaba, pero dudábamos del interés que podía despertar, que de repente explotó con 100.000 vistas en una semana, ¿no? Así que, en realidad, por un lado no me sorprende el interés por el rechazo y por otro lado me confirma que no podemos prever No la tenemos respuesta nada. de la gente, ¿no? Sí. No, yo pensaba que es un tema que quizás ahora me di cuenta, ¿no? Cuando puse la frase, no es que estuviera pensando en esto, pero no sé si es un tema que se habla tanto en los círculos psicológicos, digamos, ¿no? Yo sé que es un tema que yo he pensado muchas veces, posiblemente por no sé, si por vivencias personales, yo te diría que yo tengo esa sensación de haber pasado por el rechazo y que sea como un tema, eso, para mí, en mi vivencia personal. No sé si para todo el mundo es así y quizás todos tenemos esa experiencia o no, para algunos es un tema más fuerte que para otros. A mí, particularmente en mi vida, por lo menos hasta cierto punto, me parecía como que el rechazo me parece algo duro, ¿no? Como que es duro. Vivir un rechazo te pega. ¿No? Mm. Yo pensaba que quizás se me ocurrió pensar que hay dos cosas en el rechazo para empezar a pensar. Una es que el rechazo evidentemente implica que no vas a vivir eso que querías vivir, ¿no? Si, no sé, si te presentas para un trabajo y sos rechazado, bueno, no vas a tener ese trabajo, ¿no? Si, no sé, te gustaba una persona y la invitas a salir, bueno, no vas a salir con esa persona, y así con múltiples Es decir, traducido sería, si alguien o algunos te rechazan, tu sueño, tu expectativa no se va a cumplir. no vas a tener yo diría, no vas a tener esa vivencia que deseabas tener. Ese es como un primer dolor del rechazo. Hasta ahí puede pensar, bueno, es igual que cualquier otro fracaso, digamos, igual que cualquier otra frustración, mejor quizás incluso decir que fracaso hay.
Pero pensaba que después hay otra particularidad del rechazo, que es por ahí la que es más dura, que es, no lo vas a vivir porque hay alguien ahí que no te eligió. No es solo te lo perdiste por circunstancias de la vida, bueno, hubo mala fortuna, bueno, es ahí, ni siquiera por una cuestión, bueno, no te salió bien, hay alguien que no te eligió, ¿no? Me parece que lo característico, lo particular del rechazo como modo de frustración es, además de no lo vas a vivir, no lo vas a vivir porque hay alguien que te dice, no quiero contigo esto, ¿no? No te quiero a ti para tal cosa. ¿Vos sabés cuáles son los dos cuentos más famosos del mundo? No. El primer cuento más famoso del mundo es La Cenicienta. Mm. Una clara historia de rechazo. Un rechazo que implica la negación a pertenecer a un mundo determinado que le corresponde a la protagonista, ¿no? Mm. Y el segundo, aún más Dirías famoso, que más las conocido, hermanas, ahí la madrastra y las hermanas la rechazan. exactamente, exactamente. La madrastra y las hermanas en el cuento que llegó hasta nosotros. En el cuento original, la madre. Mm. Literalmente la madre. En el cuento Como original. siempre, como siempre. Como Como siempre, siempre. digo, como siempre las madrastras ocupando ese lugar para hacer quedar bien a los padres o madres biológicos, Claro, cuando no se puede decir que había como si una eso madre. dijera algo. Claro, exactamente. Y el segundo cuento que te cuento es todavía más famoso, tiene más reproducciones, es más conocido en todo el mundo y no hay casi nadie que nunca lo haya escuchado, y es El Patito Feo, Mm, claro. que es incidentalmente esto de lo que estás hablando, ¿no? Mm, El sí. rechazo que no se debe a ninguna cosa que el protagonista haya hecho. Mm, sí, sí. En mi caso tiene una movilización muy especial. Yo he contado muchas veces, es el primer cuento que me contaron en la vida y el que yo más recuerdo, sin lugar a dudas. Mm, Sin lugar a dudas. Y además, bueno, ¿quién no se ha sentido alguna vez discriminado, no? ¿Quién no se ha sentido alguna vez rechazado porque sí? ¿Quién no se ha sentido excluido alguna mm. vez, no? Porque sos demasiado alto, demasiado flaco, demasiado blanco, demasiado negro, demasiado judío, demasiado inteligente, demasiado tonto, porque no jugás bien al fútbol, porque no sos hábil, porque no sos, Claro, porque no pero hablas correctamente. totalmente. Ahí es donde por ahí a mí, creo que esta frase que puse, que escribí en algún momento, para mí cobra sentido, porque es muy difícil no pensar, cuando uno vive un rechazo, no pensar que eso está mal, no pensar que eso es un déficit de uno, que si uno es demasiado alto, tendría que ser un poquito más bajo, o si es demasiado tonto, tendría que ser un poquito más inteligente. Para mí es muy difícil esto que la frase dice, que para mí obviamente todavía estoy de acuerdo con lo que puse, de decir, bueno, habla de las preferencias y los gustos del otro. Mal o bien, no importa, sin juicio de valor sobre eso. No sobre la capacidad de uno para ser elegido para eso. En otra circunstancia, por otra persona, por otro, no sé, en otra situación podría ser elegido para eso. Pero es muy difícil no vivirlo como una sentencia y como un juicio sobre la propia persona. Y creo que por eso es tan duro el rechazo, ¿no? Claro, y no solo eso, sino que además, otra vez, si los dos cuentos más famosos son cuentos que se refieren al rechazo de la afuera, digamos, quiere decir que en realidad esto es una experiencia compartida, es una experiencia que ha pasado por la vida de cada persona en el mundo desde los tiempos, ¿no? Inclusive al final de su historia, Andersen dice, hoy después de tantos años y después de tantos cuentos escritos me doy cuenta que el patito feo soy yo, ¿no? Reconociendo que había mucho de autobiográfico en esta historia, ¿no? Sí, el patito feo, vos sabés que yo tengo algún problema con el patito feo. Por ahí vos me podés dar alguna lectura mejor que la que tengo yo. Porque a mí el problema con el patito feo es que al final no es feo, ¿no? Al final el patito feo es un cisne. Entonces,
como que real, bueno, pero al final estaba bien porque no era feo, era bello. Entonces, esa idea de como que, bueno, al final, como que la solución estaría en mejorar, en volver eso que es un déficit, volverlo una virtud. Y me trae algún problema. Por eso digo, por ahí Sí, tengo algunos patitos entiendo lo feos que que vamos a seguir decís. siendo feos. Entiendo lo que decís. En una lectura mucho más avanzada, digamos, el patito feo no era ni feo ni lindo, ni bello tampoco, porque el patito feo Era era lindo. diferente. Mm, Diferente, esto es lo que era el patito feo, era diferente. Y todo lo diferente es feo. Y todo lo diferente tiende a ser rechazado. Y la historia del cuento, de alguna manera, tiene un mensaje muy, muy positivo que se rescata, que es, no te rechazan por ser feo, te rechazan por ser diferente. No mm, te rechazan por no ser como yo quiero, te rechazan por ser tú mismo. mm. Y de hecho es en la asunción de ser el mismo donde la historia se resuelve. Quizás es un poco frío el hecho concreto de que en el cuento necesite encontrarse con otros iguales para poder reconocerse, ¿no? Bueno, Podría es suceder que una esto. pregunta, es una buena pregunta, ¿no? Uno necesita encontrar los lugares donde no es rechazado para sentirse bien, vamos a llamarlo, para dejar de pensar eso como un déficit, o podría hacer eso, podríamos hacer eso solos, sin necesidad de otros que nos den eso. Yo te propongo una respuesta para no irnos demasiado del tema, digamos, de hablar sobre esto, ¿no? Y la respuesta es esta. Los que hemos tenido la bendición y la suerte de nacer en un entorno donde se nos ha aceptado diferentes, donde no se nos ha rechazado por ser como somos, donde se ha respetado nuestra manera de ser, tenemos una cierta ventaja respecto de los que no lo fueron. Mm, Salimos al mundo con una capacidad para enfrentarnos con el mundo mucho mejor, mucho más armados, mucho más capaces de valernos por nosotros mismos que los que hemos nacido en un entorno donde se nos despreció, no se nos quiso, no se nos cuidó, no se nos valoró, ¿no? Quiero decir, la pregunta es, ¿se puede tener una autoestima si hemos nacido en un entorno donde todos nos despreciaban, no se nos valoraba, se nos castigaba o simplemente no se nos quería? ¿No? mm, Y yo a eso tengo como terapeuta una respuesta, que es, lógicamente, aquellos que han nacido en un entorno que les da todas estas nutriciones, tiene ventajas sobre el que no las tiene. mm. Pero el que no las tiene, ¿qué va a hacer? ¿De dónde va a sacar esto? ¿Puede uno dárselo a uno mismo sin haberlo recibido nunca de afuera? Mi respuesta, la verdad, es no. Mm. Mi respuesta es no. Lo que pasa es que sí creo que, como dice Hugh Prater, ¿no? Todos necesitamos aprobación, dice Hugh Prater. Lo que pasa es que ahora, como ya no tengo 5 años, esa aprobación que necesito no tiene que venir de mano de mi mamá, Mm, puede venir de otras personas, en realidad. mm, Entonces, yo creo que todos necesitamos que alguien nos nutra de esta autoestima que necesitamos. Y esa autoestima y esa mirada calificadora y esa mirada aceptadora tiene que venir de un otro y no de cualquier otro. Tiene que venir de un otro que califique para mí, de un otro que yo considere calificada su opinión y su palabra en realidad, mm. ¿no? Así que hasta cierto punto yo creo que ciertamente dependemos de la mirada de otro para construir los primeros ensayos de nuestra autoestima. Después no, después podemos trabajar nosotros, ¿no? Pero en un principio, yo en lo personal, creo que siempre tiene que haber un otro que te mire y te diga, vos servís, vos valés, yo te quiero, sos valioso. Lo que decís me hace acordar a una experiencia personal que tuve. Tengo en la cabeza dos experiencias de rechazo que, así que sentí como muy fuertemente. Una de la adolescencia temprana, te diría, y otra más de la adultez. Te cuento primero la de la adultez. ¿Sí? ¿Te acordás que yo fui residente del Hospital Alvear durante 4 años? Hice toda mi formación ahí con otro grupo de médicos que estábamos todos formándonos para ser psiquiatras. ¿Sí? Durante 4 años. Cuando terminabas esa residencia, si querías te presentabas para ser jefe de residentes. Y te elegían, entre tus compañeros, te elegían los mismos compañeros de tus años anteriores. Entre los del último año se elegía quién iba a ser jefe, ¿no? Y yo me presenté me postulé para ser jefe y mis compañeras en aquel momento, que eran muy buenas profesionales también se presentaron.
Y yo, la verdad, íntimamente, te lo cuento a vos y a los que lo están escuchando en secreto, yo creía que ganaba. ¿Sí? Yo creía que ganaba. Y se hizo una votación y perdí grosero, además. Fue un empate entre las otras dos. Y me acuerdo que en el momento, más allá de, por eso digo, los dos dolores, más allá del dolor de que no iba a ser jefe, estaba el dolor de decir, bueno, fueron mis propios compañeros que no me eligieron. ¿Sí? Compañeros que yo que había trabajado 4 años con ellos. Y en el momento fue duro, la verdad que fue duro. Y de hecho hice todo un trabajo de investigación, ¿no? Para tratar de entender qué había pasado, porque no me daban las cuentas. Yo había gente con la que yo tenía mucha cercanía, decía, bueno, este me tiene que votar seguro. Y no me daban las cuentas de los votos que había recibido, ¿no? Entonces, no importa, después si querés te cuento lo que aprendí de la investigación. Eh, y después, como no gané la jefatura de mi hospital, me fui a presentar a otro hospital, ¿sí? que tenía una jefatura vacante, y ahí sí gané, contra otros gané, y hice una jefatura en ese hospital. Y la verdad que lo que aprendí de eso fue que, la verdad que no me sentí muy bien como jefe. Siendo jefe de residente, yo no la pasé muy bien. No fue un año que vos digas, qué bueno, esto, ni creo que fue muy bueno lo que hice, ni yo la pasé demasiado bien, y me sentía siempre incómodo ahí. Y yo después de haber pensado, ¿no habrá sido que mis compañeros tenían razón en rechazarme para ese puesto? ¿No habrán visto algo que yo no veía, que yo no era el indicado para hacer eso? Y eso me lleva a pensar, ¿no será que a veces estamos pensando y buscando ser valorados y aceptados y elegidos en cosas que no son para nosotros? Y que lo tomamos como diciendo, ay, no, porque no me dijeron, cuando en realidad, y no se puede ser todos, no se puede ser el indicado para todo, no somos los indicados para todos, ¿no? Entonces pensaba si alguna vez no vivimos rechazos porque tenemos, o cosas como rechazos, cuando en realidad deberíamos vivirla como una orientación y decir, no, pero esto no, por ahí no es para vos. No siempre, porque si no parece como un consuelo, ese consuelo de decir, no, igual, si me rechazaron será que no era para mí. Este, un consuelo que vale siempre. Digo, pero a veces podría pasar. ¿Cómo lo ves? Mirá, veo que esto confirma tu primera definición, ¿no? Que es que el rechazo es nada más que enfrentarse con que no se cumple la expectativa que yo tenía, dependiendo de la opinión de otros, digamos, ¿no? Que es lo primero que dijiste en tu frase que se hizo célebre en este momento, digamos, ¿no? Entonces, me parece que esto lo confirma, por un lado. Por otro lado, me gustaría decirte que me dan ganas de volverme un poco más técnico, digamos, ¿no? A Y ver. entonces, cuando nacemos, tenemos obviamente una cuota de vulnerabilidad, digamos así, sumamente importante, porque, como todos sabemos y como ustedes que nos ven saben, porque lo hemos dicho muchas veces, el bebé humano recién nacido es uno de los seres vivos más vulnerables que existen. De Mm, hecho, no puede tener una vida independiente si no hay alguien que se hace cargo de él. Los animales más frágiles, en realidad, tienen una posibilidad en 1.000.000 de sobrevivir sin sus padres, digamos. Pero el ser humano no tiene ni siquiera una posibilidad en 100 millones. El ser humano recién nacido no puede sobrevivir si no existe quien lo ayuda. Por lo tanto, la posibilidad de ser rechazado equivale a la muerte. mm, Y de hecho esto, yo creo, desde un punto de vista muy instintivo, tiene que ser percibido. Debemos mm, haber transitado por el temor a ser rechazado. Si ahora mi papá me rechaza y mi mamá me rechaza, nadie me da de comer, nadie me da abrigo, nadie me da afecto, nadie me abraza, ahora, ¿qué pasó? Pasó que no pasa nada. mm, Y estas necesidades para sobrevivir que tenemos cuando recién nacemos, básicamente tres. La necesidad de alimento, la necesidad de cuidado, abrigo y la necesidad afectiva. Quiero decir, el bebé, y esto lo saben los médicos y los neonatólogos, si no recibe afecto, si no recibe cuidados maternales, aunque no sean de la madre, si no recibe la cuota de vínculo emocional que tiene que recibir de la afuera,
contrae una patología que se llama marasmo, que lo lleva a la muerte por deprivación afectiva. Y no es un cuento, no es una metáfora, no es una suposición. El bebé se muere literalmente, se muere, ¿no? Así que vamos a suponer por un momento que en realidad uno tiene un recuerdo celular de esta situación, que yo creo que lo tiene. Vamos a suponer que este registro del pánico a ser abandonado por todos y a desaparecer sigue existiendo en nosotros de alguna manera. Aprendemos a sustituirlo, pero esto en el fondo sigue estando. Puedo imaginar entonces que cualquier rechazo evoca aquel temor a la aniquilación si soy rechazado por otros, ¿no? Y esto debe ser parte de nosotros, porque en la Grecia antigua, cuando un delito era tan grande que no alcanzaba a ser castigado con la muerte, se lo castigaba al destierro. ¡Wow! Así que es evidente que el rechazo de los demás, la deprivación de la atención de los demás, la falta de cuidado, la falta de afecto, la deprivación afectiva, digamos, de los otros, tiene consecuencias nefastas, ¿no? No, con esto el castigo del exilio, ¿no? Creo que no, si tengo bien la idea, no es una cuestión de gravedad, sino que los crímenes que eran como de alguna manera una indignidad, que eran vergonzosos, ¿no? Se castigaban con el exilio como sacando a alguien de la comunidad, ¿no? Es, bueno, no perteneces a nosotros. Y entiendo que, claro, por eso digo, como que el rechazo, si no estamos atentos, me parece que termina hablando, o pensamos que termina hablando de nuestro ser. Como que nuestro ser está en juego, está siendo juzgado, está siendo condenado. Y me parece que, si bien estoy seguro que está esta cuestión así atávica que decís, que es nuestra responsabilidad como adultos poder convivir con el rechazo, porque es iluso pensar que no vamos a ser rechazados nunca, ¿no? Bueno, absolutamente, absolutamente. Pero además también explica muchas de las cosas que lógicamente se van agravando con el modelo que se plantea desde la sociedad que está cambiando permanentemente y que va hacia una situación donde el rechazo es mucho más amenazante cada vez, ¿no? Hace muchos años, yo no sé si vos te acordás, cuando vos eras mucho más joven que ahora y mucho más joven que yo, quiero decir, hace 20 años o hace 15 años, la diferencia que había entre vos y yo es que vos eras mucho más joven que yo. Ahora no sos tanto más joven que yo. Pero hace 15 años eras mucho más joven que yo. Y en aquel momento hablábamos sobre los valores de esta sociedad y sobre lo que se decía, que la gente decía que los jóvenes que habían perdido los valores. Y siempre defendías corporativamente a los jóvenes diciendo que, me decías a mí, que no era un pensamiento adecuado, que en realidad los jóvenes tenían otros valores diferentes, pero que no habían perdido valores. Y me ponías como ejemplo vos, y yo lo escuché y lo reconocí como tal, que uno de los valores, por ejemplo, que los jóvenes tenían, digamos así, como nuevo, era el valor de la popularidad, Sí. de ser Sí, aplaudido, valorado. medida muy concretamente hoy en cuántos seguidores tenés en las redes, en cuántos likes tenés Claro, en tal aquel red o entonces tal no otra. se decía así, pero estabas hablando de esto mismo, ¿no? De esto mismo. Sí. Y finalmente de lo que se trata justamente es de esto, ¿no? La búsqueda de esa popularidad tiene que ver con la búsqueda del aplauso o la consideración de los otros, pero sobre todo tiene que ver con la búsqueda de la mirada ajena. Y para mí, en este momento, digamos, no, esto que decís es tan fuerte y lo del rechazo es tan fuerte que yo creo, Demián, que hay un cambio de paradigmas a partir de este tiempo, digamos. No empezó con la pandemia, pero la pandemia lo profundizó, digamos, ¿no? Yo creo que se ha disminuido el valor y la fuerza de la motivación para hacer las cosas, digamos, y se ha ido cambiando por otro impulso. Y el impulso es la necesidad de pertenecer. Y si esta necesidad de pertenecer es tan grande como yo pienso, digamos así, tan grande como para reemplazar la fuerza de la motivación, si esta necesidad de pertenecer tiene tanta importancia, ¿cómo no tendrá importancia el temor al rechazo?
que de alguna manera es no perteneces. Ujú. Entonces, coincido con la preocupación de todos cuando escuchamos esta frase y cuando escuchamos la palabra rechazo. Coincido. Ahora, también sería bueno, ya que hablamos de esto, ponernos de acuerdo sobre cuál es la solución. El patito feo, andar buscando otros como yo, y ya está, y eso es todo. Parece que no. Mm. Parece que con eso no debería alcanzar. Pienso que uno es esto, ¿no? Si yo pudiera desanudar mi propia valoración o mi propia idea de mí mismo, desanudarla de determinado rechazo, es decir, este rechazo mm, no me vuelve inelegible para determinada cosa, ¿no? Bueno, está bien, no me eligieron para esta situación, habla de aquel que me elegía, como digo en la frase, de lo que se requería o de lo que esa persona requería para esa situación o prefería, lo que fuera. Pero no me vuelve indeseable a mí. En ese sentido, dice la frase, no habla de mí mismo. Y a mí me parece que hay otra cosa que me lleva a mi otra vivencia de rechazo, que es como que no me tendría que avergonzar de esa pretensión. Me parece que cuando uno recibe un rechazo, muchas veces como se termina avergonzando de haber querido eso. Decir, bueno, no, ¿cómo? No debería tener estas pretensiones, ¿no? Yo me acuerdo que es una vivencia muy, muy temprana esta que te voy a contar. Pero cuando yo era chico, se usaba, cuando uno, si le quería decir a una chica en aquel momento que le gustaba, y ella te quería decir que no, te decía, no, te confundiste, ¿sí? Yo te quiero como amigo, por ejemplo. No, te quiero ser tu novio, y dice, no, te confundiste, yo te quiero como amigo, te decía. Entonces yo me acuerdo que una vez, no recuerdo qué edad tenía, le dije a una chica, bueno, si quería ser mi novia, no me acuerdo cuál es la frase, ¿no? Y ella me dijo, no, te confundiste. Y yo me sentí tan mal, me acuerdo, no, me confundí, qué mal, qué sé yo. Y después tuve como un momento de claridad, que me acuerdo que dije, espera, un segundo, yo no me confundí para nada. Yo sé perfectamente lo que me pasa contigo. Que a ti no te pase lo mismo conmigo, lo entiendo perfectamente. Pero yo no me confundí, ¿eh? Yo no estoy confundido en absoluto. Tengo muy claro lo que siento. Y, y me acuerdo que eso me hizo sentir mucho mejor. Ya cuando dije eso, se me había pasado bastante esa sensación fea. Y recuerdo incluso que me parece que incluso a ella le agradó, que yo no me avergonzara, ¿no? Me parece que ahí hay algo también de cómo lidiar con el rechazo. De decir, bueno, yo no me avergüenzo de esto. Está bien, puede ser que el otro no me elija, puede ser que alguien considere que no estoy a la altura, pero yo no me avergüenzo de eso, de lo que yo pretendía, de mis deseos, de mis ganas de pertenecer o de estar. No tengo por qué avergonzarme de eso. Y si no me avergüenzo de eso, me Bueno, parece que tolero el rechazo mucho mejor. pero me parece muy bien. Ahora, me parece importante esto que decís, porque esto nos lleva al punto en cuestión, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con todas estas personas que leímos esta frase tuya y que de alguna manera nos inquietó al pensar en nuestros propios temores al rechazo, ¿no? Mm. ¿Cuál es la idea? ¿La idea es negar esta historia de que estoy rechazado? ¿La idea es echarle la culpa al otro de que en realidad no valora lo que tiene? ¿Cuál es Mm. la idea, no? En realidad, porque esta es la historia. Y la Claro. historia es que nosotros tenemos que evaluar también cuál es nuestra pretensión, digamos. Nos da miedo el rechazo, muy bien, nos da miedo el rechazo. Pero la primera pregunta es, ¿y qué pasa si alguien nos rechaza? Ujú. ¿Cuál es el tanto temor? Porque ya no soy un bebé en una nursery que si la enfermera se va por 2 minutos me muero. Ya no existe eso. Si Exacto. alguna vez existió, ya no existe. Ujú. Pero ¿por qué seguimos teniendo esa misma actitud? Y entonces tenemos que concluir, lamentablemente, que el temor al rechazo, de todas maneras, aunque obviamente es un trabajo para hacer, el temor al rechazo finalmente es una conducta regresiva, Sí. es una conducta infantil, es una conducta inmadura, ¿no? Nos guste o no nos guste admitirlo, son nuestras partes menos crecidas las que tienen miedo al rechazo. Ujú. Claro, Nuestras partes más... claro, porque como bien dice nuestro amigo Jelly Kagan, uno solo puede tener miedo a lo que podría pasar o podría no pasar. No puede tener miedo a lo que seguro va a pasar. Si es seguro que va a pasar, no le tenés miedo. Te puede no gustar, no tenés miedo. Entonces, cuando uno tiene miedo al rechazo, es como que piensa que podría
no ser rechazado. Y no, siempre alguna vez va a ser, ¿no? Todos vamos a atravesar eso. Bueno, primero que nada, todos tendríamos que admitir que tenemos algunas razones para las cuales a algunos no les guste quién soy, Por no les supuesto. guste cómo actúo, no les guste cómo soy, ¿no? Digamos, habría que admitir con sensatez que es lógico que habrá algunos aspectos míos que a otros no les gusten. Ahora, pensar que todos mis aspectos no le gustan a nadie es tan estúpido como pretender que todos mis aspectos le encanten a todos. Tenemos que trabajar en eso, como fortalecer esos músculos. Que no quiere decir pasarnos a la otra vereda de a mí no me importa nada, lo que la gente diga, todo, no sé qué, que es fácil caer en eso, es fácil caer en esto, como decías antes, de salir del miedo al rechazo bajo el modo de decir, el otro es un estúpido. Y no se trata de eso, porque no siempre es un estúpido quien nos rechaza, ¿no? Yo no puedo pensar que mis compañeros de residencia eran estúpidos, no lo eran para nada. Y no siempre se puede salir del rechazo ahí, y no está bueno tratar de salir de esa manera, diciendo, bueno, el que me rechaza igual porque no entendía nada, porque no sabe valorar, porque no sabe lo que es bueno. No, a veces sí sabe, y ese rechazo igual lo tenemos que poder aceptar, igual lo tenemos que poder digerir y tomar. Sí, tengo dos cosas para decir, ¿no? Una de ellas es una frase de un humorista que se llama Perchi, catalán él, que dice, nadie es tan idiota como para no ser capaz de encontrar por lo menos un idiota más idiota que él que lo admire, Mm. ¿no? Quiero decir, la verdad es que no es cierto que todo el mundo te va a rechazar porque tengas esta característica espectacular. Hasta podés encontrar a alguien que admire esta característica que tenés, aunque a vos te parezca una característica idiota. Mm. Esto es un chiste, pero es verdad, ¿no? Quiero decir, hay gente que le puede gustar yo tal como soy en el mundo. Por supuesto que la hay. Hay quienes les gustan los gordos, los flacos, los altos, los bajos, los alcohólicos, los sobrios, los inteligentes, los tontos, los que presentes, los ausentes, los atentos, los desatentos. En realidad no es verdad que con esta característica nadie podría quererte, ¿no? Esto por un lado. Pero por otro lado, me parece a mí que hay un trabajo que nosotros no hacemos y que nuestra cultura no enseña por miedo. Y que se demuestra en aquel relato que a mí me encanta, un relato muy corto que dice que un día un hombre pasa por un cementerio en la antigua Grecia y encuentra a Diógenes que está arrimándose a cada estatua. Y a cada estatua le dice, ¿me das una moneda? Ayúdame, necesito para comer. Por favor, préstame atención. Tengo un problema, de poder prestar atención, te lo quiero contar. Y habla con cada una de las estatuas y le pide algo. Y el amigo de Diógenes le dice, Diógenes, ¿qué te pasa? ¿Te volviste loco? ¿Qué estás haciendo? Y entonces dice, ¿no te das cuenta que son estatuas? Además son estatuas de gente que está muerta. ¿Qué estás haciendo? Y entonces Diógenes le dice, me estoy entrenando en ser rechazado. Dice Diógenes. Y a mí me parece maravillosa la Es historia. buenísimo, es buenísimo. Porque yo creo que hace falta entrenarse. Y yo Sí. creo que todos aquellos que le tenemos un miedo desmedido al rechazo, es porque no nos hemos entrenado en ser rechazados. Tomando en cuenta eso que decís de Diógenes, ¿sabes que se me ocurría proponernos a la gente que nos escucha hacer un ejercicio al estilo de Diógenes? En lugar de ir a las estatuas, pensemos en aquellos que ya nos rechazaron, ¿no? Que cada uno piense 3 o 4 situaciones o personas frente a quienes hacen sentido rechazados y pensar en qué me sentí rechazado y qué me enseñó de mí eso. Así como yo les contaba, bueno, pues por ello aprendí que no hubiera sido tan buen jefe de residentes o por ahí de ese hospital particular no hubiera sido tan buen jefe de residentes. ¿Qué aprendí en esos rechazos? Y quizás incluso, si encuentro eso, podría hasta llegar a sentirme agradecido con esas personas que me rechazaron, agradecido por lo que me hicieron descubrir de mí mismo. Así que por ahí Me pueden hacer encantó, me ejercicio y encantó. después nos cuentan Me en los parece que me da la comentarios un salida. poco. No, me da la salida para no quedarme enojado con algo que en realidad terminó siendo útil para mí. Así es. Y la verdad es que si yo dejo de estar enojado, puedo pensar que aprendí y puedo sonreírme de eso, ahora el miedo va a desaparecer. Bueno, ojalá. Papá, nos vemos pronto. Chao, querido. Chao, chao.